¿Se ha preguntado alguna vez cómo puede reescribirse la historia a raíz de un simple descubrimiento? Estados Unidos, con su compleja y controvertida historia, está lleno de sorpresas. Desde experimentos secretos del gobierno hasta mitos que han arraigado en la conciencia pública, toda la historia está impregnada de ambigüedad. Y no se trata solo de hechos de manual, sino de verdades impactantes que nos hacen replantearnos lo que sabemos sobre el pasado. Empecemos por uno de los capítulos más oscuros, el programa MK Ultra. Cuando oí hablar de él por primera vez, pensé que no era más que otra teoría de la conspiración. Pero no, era la realidad. Imagínese esto, la CIA en los años 50 en plena Guerra Fría, atenazada por el miedo a la influencia soviética, inicia experimentos secretos de control mental. Y no cualquier experimento, sino todo un programa que incluye más de 150 experimentos en humanos. En hospitales, universidades, prisiones de Estados Unidos e incluso Canadá, personas desprevenidas se convirtieron en cobayas en manos de científicos que intentaban romper la psique humana y reorganizarla a su gusto. Lo peor es que muchas de las víctimas no sabían que estaban experimentando con ellas hasta que era demasiado tarde. Ponían a la gente en coma durante un mes, les daban descargas eléctricas y les adoctrinaban con frases horribles como "tu madre te odia". Estos experimentos no solo rompieron la psique de los participantes, sino que les dejaron traumas permanentes para el resto de sus vidas. Y qué decir de esto, la CIA no solo encubrió sus actos, sino que destruyó documentos para borrar sus huellas. Solo los 20.000 documentos mal archivados que sobrevivieron accidentalmente dan testimonio de estos brutales experimentos. Pero a pesar de ello, ni la CIA ni el gobierno estadounidense han pedido nunca perdón a las víctimas ni han ofrecido indemnizaciones. Se trata, en efecto, de una de las páginas más oscuras de la historia de Estados Unidos. Pero dista mucho de ser el único misterio estremecedor. Pasemos a la Primera y la Segunda Guerra Mundial y contaremos la historia de cómo el gobierno estadounidense utilizó a sus propios soldados para probar el gas mostaza. En la Primera Guerra Mundial, el gas mostaza se convirtió en una de las armas químicas más temidas. Esta sustancia quemaba la piel y los pulmones, convirtiendo el campo de batalla en un infierno en la tierra. Pero lo verdaderamente exasperante es que en los años 40, casi 2 décadas después del final de la Primera Guerra Mundial, la Marina estadounidense decidió experimentar el uso de este gas con sus propios soldados. A los soldados, muchos de los cuales apenas superaban los 20 años, se les dijo que estaban participando en pruebas, pero no se les explicó en qué consistían ni cuáles podían ser las consecuencias. Los llevaron a cámaras de gas, los expusieron a gas mostaza y, cuando suplicaron que lo soltaran, se negaron. Estos jóvenes sufrieron graves quemaduras, eczemas, problemas respiratorios e incluso cáncer de piel. Este horror se mantuvo en secreto durante décadas, y solo en el año 1993 el Pentágono permitió hablar a los antiguos marineros. No es un trozo de historia militar del que los estadounidenses puedan sentirse orgullosos, pero es cierto y revela de lo que es capaz el ejército, incluso con sus propios hombres. La historia de los experimentos con gas mostaza hace que uno se pregunte qué sacrificios hacen a veces los gobernantes para conseguir sus objetivos. Pasando a hallazgos menos trágicos, pero no por ello menos impactantes, no podemos dejar de mencionar los cráneos de cristal. Durante décadas, estos artefactos se consideraron antiguas reliquias creadas por las civilizaciones mesoamericanas. Adornaban las colecciones de famosos museos de todo el mundo, y cada museo se enorgullecía de poseer un ejemplar auténtico. Sin embargo, todo resultó ser un gran engaño. A principios del siglo XX, el arqueólogo aficionado francés Eugène Beauban se dio cuenta de que los museos europeos no sabían casi nada de la cultura mesoamericana y se aprovechó de ello. Fabricó unos cráneos de cristal en Alemania y los vendió a los museos como objetos antiguos. La Smithsonian Institution recibió uno de estos cráneos en el año 1992 y la antropóloga Jane Walsh decidió estudiarlo con más detalle. Resultó que el cráneo estaba hecho de carborundo,
un material que no apareció hasta el siglo XIX. Este descubrimiento causó sensación, ya que destruía el mito sobre el antiguo origen de estos cráneos. Resultó que todo era una astuta estafa que engañó incluso a las instituciones científicas más reputadas. Volvamos ahora al siglo XIX y hablemos del gigante de Cardiff. En el año 1869, en un pequeño pueblo de Nueva York, unos obreros descubrieron algo increíble, el cuerpo fosilizado de un gigante de más de 3 metros de altura. En aquella época, la gente creía en los gigantes bíblicos, y este descubrimiento parecía una prueba de su existencia. Multitudes de personas acudieron a ver este milagro y pagaron mucho dinero por verlo. Sin embargo, resultó que no era más que un engaño inventado por el ateo George Hall. Quería demostrar lo crédula que podía ser la gente religiosa, y para ello contrató a un escultor para que esculpiera un cuerpo gigante en yeso. Esta historia es otro recordatorio de la facilidad con que la gente puede creer lo que quiere creer sin pensar en la verdad. La historia de Estados Unidos está llena de ejemplos de este tipo. Por ejemplo, Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores del país. Durante décadas fue un icono, el hombre que escribió la Declaración de Independencia y proclamó que todos los hombres son creados iguales. Pero detrás de esta imagen idealista se escondía una verdad sombría. Jefferson era propietario de esclavos y se rumoreaba que había tenido hijos con una de sus esclavas, Sally Hemings. A lo largo de los años, los historiadores han debatido si estos rumores son ciertos. En el año 1998 se realizó una prueba de ADN que confirmó que el hijo menor de Sally, Aston Hemings, era efectivamente hijo de alguien de la familia Jefferson. Además, a partir de los diarios se pudo determinar que Jefferson se encontraba en su plantación de Monticello en el momento de la concepción de los 6 hijos de Sally. Este descubrimiento hizo que muchos reconsideraran su actitud hacia Jefferson y reconocieran que incluso los grandes hombres pueden ser culpables de grandes pecados. Dolor de cabeza. En el 9, los habitantes del pueblo de Abbas, en Sanorincanal, encontraron un cementerio milenario con 25 tumbas. Pero eso no fue lo más extraño que se descubrió aquel día. Los 13 cráneos encontrados estaban deformados, eran alargados y puntiagudos. Las tumbas pertenecían a un antiguo pueblo que practicaba el vendado de la cabeza. Es decir, se ataban tablones a las cabezas de los niños para darles una forma inusual. A medida que crecían, la presión de las tablas hacía que sus cabezas tuvieran forma de cono. Y yo me muero de un ligero dolor de cabeza por culpa de los extraños cráneos. Algunas personas pensaron que los extraterrestres habían llegado a la antigua América del Sur. Pero es una tontería relacionar estas culturas con un ritual bastante ignorante que se ha encontrado en todos los continentes excepto en la Antártida. Aún se debate sobre los peligros de la deformación craneal, pero muchas personas han sobrevivido con esta dolencia. La costumbre se practica entre los pueblos indígenas de todo el mundo por diversos motivos, como por ejemplo por estándares de belleza, para mostrar el estatus social o por tradición. Quién sabe, quizá las cabezas largas se pongan de moda y se conviertan en la nueva tendencia TikTok. Y por último, la historia de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Todos hemos oído el mito de que tenía dientes de madera, pero la verdad era mucho más chocante. En el año 2005 resultó que su dentadura estaba hecha con dientes de elefantes, hipopótamos, caballos e incluso humanos. Y lo peor de todo es que algunos de esos dientes habían sido comprados a esclavos. Sí, pagó por ellos, pero ¿podrían los esclavos haber renegado de semejante trato? Es poco probable. Washington tenía 123 esclavos en su plantación y, aunque calificaba la esclavitud de vergüenza, no tenía ninguna prisa por liberarlos. Solo en su testamento dispuso la emancipación de todos sus esclavos, pero eso fue después de su muerte. Esta historia es otro testimonio de cómo incluso los hombres más grandes pueden estar lejos de los ideales que predican. Todo esto demuestra que la historia está llena de sorpresas desagradables. A veces creemos saberlo todo sobre el pasado,
pero un descubrimiento puede cambiar nuestra visión de toda una época. La historia de Estados Unidos está llena de tales descubrimientos, y cada uno de ellos nos hace preguntarnos lo poco que sabemos en realidad. Tal vez sea esa la belleza de la historia, su complejidad, su ambigüedad y su capacidad para hacernos reconsiderar nuestras creencias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre los desconcertantes hallazgos y secretos ocultos de la historia, no olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Tus me gusta nos ayudan a entender lo que te interesa, y suscribirte garantiza que no te pierdas nuevos y emocionantes episodios. Deja también un comentario, valoramos tu opinión. Comparte con nosotros lo que más te ha sorprendido y qué otros misterios te gustaría descubrir.